Hola chicas y chicos del Club 609, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una invitada de lujo llamada Gracia Ortiz. Y hola, buenas noches. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, pues vamos a empezar con ¿qué nos puedes decir sobre la discapacidad y cómo podemos ayudar a las personas que lo padecen? Bueno, pues primeramente, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gracia Cobos Ortiz y bueno, yo soy licenciada en Educación Especial y tengo por ahí varias especialidades en esta área de psicopedagogía, en doctorado en Educación Inclusiva. Y bueno, precisamente esta es mi línea de acción. Actualmente pues me encuentro laborando en todas estas áreas. Y bueno, referente a la discapacidad. Ajá, que es un tema muy importante que precisamente por eso hoy estamos charlando de ello, ya que el día de mañana conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y bueno, pues precisamente se ha creado este día para crear esta conciencia en la sociedad de la importancia del respeto, la apreciación de todas aquellas personas que enfrentan alguna discapacidad. Y bueno, pero para ello, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es discapacidad? Y bueno, discapacidad la concebimos desde dos puntos de vista. De acuerdo a la OMS, que la Organización Mundial de la Salud, es una limitación ya sea física, intelectual, sensorial, que, o psicosocial, que limita la capacidad de una persona. Ajá, esta puede ser temporal o puede ser adquirida. Y bueno, eso es desde el punto de vista desde la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, hoy en día manejamos un enfoque de inclusión. Y bajo la mirada de este enfoque, la discapacidad se percibe por todas aquellas barreras contextuales que pone la sociedad. Es decir, no nos centramos en la limitante de la persona, sino nos centramos en todas estas barreras que enfrenta la persona que tenga alguna condición de discapacidad y que el contexto pues no le permite acceder como a todos al disfrute, al derecho y oportunidades que tiene. Muy bien. ¿Y cómo fue que elegiste esta carrera y en dónde estuviste, dónde estás ahora y hasta dónde quieres llegar? Sí, mira, pues desde que estaba chica, pues siempre me interesó esta labor de poder ayudar a los demás. Entonces, pues estaba por ahí indecisa y de pronto, bueno, pues te comparto que tengo dentro de mi familia a un familiar con discapacidad y pues también tengo familiares que estuvieron dentro de la docencia y desde muy pequeña me tocó convivir, conocer, interactuar con personas con sordera. Entonces es aquí donde despertó en mí ese interés. Ajá. Para empezar, yo ni sabía que había una carrera en aquel entonces para estudiar la atención de este sector de la población. Y bueno, es así como decidí estudiar la licenciatura en educación especial que justo se acababa de aperturar en la Universidad del Noreste. Y bueno, pues esta es la carrera que tengo y posteriormente pues realizo una maestría en psicopedagogía y diversos posgrados precisamente en esta área para poder brindar una mejor atención a las personas con algún tipo de discapacidad o que enfrentan alguna otra condición de vulnerabilidad. Y bueno, pues es así como hoy en día pues me encuentro en esta área. Déjame decirte que pues precisamente la carrera de educación especial ha tenido un cambio, ya no se llama así, ahora es inclusión educativa, pero bueno, responde a lo que anteriormente era esto, que es la educación especial. Sí, me estaba acordando de que he visto que hay personas que, o sea, tienen síndrome de Down y unos les hablan como si fueran personas inútiles. O sea, les hablan así muy lento y así, y yo así como que, ¿por qué les hablan así? O sea, ¿qué opinas de esas personas? Mira, para empezar aquí hablamos de falta de conocimiento
de la población, la discapacidad intelectual, digo, los niños, jóvenes o adultos que tienen un síndrome de Down, por ende, este síndrome corresponde a una discapacidad intelectual. Y bueno, pero a veces nosotros como sociedad no sabemos cómo dirigirnos, no sabemos cómo tratar y bueno, pensamos que no nos van a comprender, que no nos van a entender. Y por eso pues suele ser haber algunas conductas como estas que mencionas, ajá, que pensamos que no nos van a entender, que tenemos que hablarle lento, entre otras cosas, y no es así, ajá, cada niño, joven o adulto que tiene alguna discapacidad es muy diferente. Ajá. Y entonces, pues se debe principalmente a esto, a la falta de conocimiento por parte de la sociedad de cómo poder tratar, cómo poder apoyar a las personas. Sí. De hecho, me ha tocado ir al súper y hay algún niño con síndrome de Down y le dice a su mamá, mira, yo quiero una de esas. Y yo era la única mujer que estaba ahí cerca y dice, ah, como una muchacha. Y yo nada más les digo así como que, hey. Y con algunos me he tomado fotos, porque luego es como que se me quedan viendo así muchos como sorprendidos y yo, bueno, me tomo una foto con ellos. Sí, Sí, también tienen esta característica muy común que son los niños con síndrome de Down o jóvenes adultos, son chicos muy alegres, muy afectivos, ajá. Pero bueno, no hay que generalizar también, es un abanico, es muy diverso, o sea, así como está el niño que es muy abierto, muy afectivo, quiere un abrazo, quiere una foto, quiere darte un beso, también está la contraparte, ajá, entonces no podemos decir, ay, todos los niños con síndrome de Down son muy cariñosos, uh-huh. Sí, ajá, es una característica, pero no de todos, ajá, entonces sí. a veces solemos generalizar en ello, pero bueno, no es así, hay que conocer y cada uno es muy diferente y cada uno Sí. pues, va a tener precisamente esas necesidades específicas, cada uno va a tener su personalidad, sus intereses, sus gustos y bueno, pues es parte de la riqueza que tenemos como seres humanos, ser tan diversos, ser tan diferentes y bueno, pues eso es lo que nos enriquece. Sí. De hecho, también me acuerdo que hace unos años entraste a un concurso, ¿no? Con un salón que tenía para el Día del Niño. No sé si recuerdas eso. Yo entré a un concurso. Creo que, ajá, con una foto, ¿no? Que publicaron una foto y... Sí, cierto. Bueno, sí, por las mañanas yo trabajo en un centro de atención múltiple atendiendo a niños con discapacidades múltiples severas. Por la tarde, pues me dedico a atender acá ya en la parte de nivel medio superior con relación a la carrera. Pero sí, efectivamente, en el nivel dentro de la escuela de educación especial, buscamos apoyo, se gestiona a través de actividades y para que los niños pudieran tener su graduación, ajá, era su graduación. Graduación. Y bueno, para ello buscamos los espacios y bueno, en ese entonces estaba ese salón con esta dinámica y obviamente pues nos inscribimos, pues arrasaron las publicaciones y bueno, pues los niños pudieron tener su fiesta de graduación y disfrutarla al máximo. Entonces, igual son parte de la labor que hacemos, buscar esos espacios, gestionar, porque obviamente es muy complejo poder recaudar el dinero suficiente para cada generación. Entonces es lo que buscamos apoyos que puedan ayudar y que ellos también puedan tener su celebración como cualquier otro niño y que la puedan disfrutar y gozar. Sí, recuerdo que estaba bien emocionada cuando ganaron y yo, sí, ganaron, ganaron. Sí, muy Sí, seguro padre. se la pasaron bien entonces. Así, claro, digo, ellos igual disfrutan y cada vez que hay algún evento, pues hacemos este tipo de actividades de llevarlos al cine, al circo, al hay escuelas que organizan actividades del Día del Niño, también los llevamos a la playa, al museo, entonces buscamos estos espacios, gestionamos y bueno, los niños encantados. Generalmente en estas actividades tenemos siempre un cupo lleno porque son niños que aprovechan
la oportunidad, porque pues no siempre es tan fácil tenerla. Y bueno, pues eso es parte de las acciones que realizamos desde el centro para poder beneficiar y que ellos puedan tener el disfrute y gozo de este tipo de actividades recreativas, de esparcimiento, que, de las cuales ellos también tienen derecho y que muchas veces por cuestiones económicas pues no pueden asistir o ingresar a este tipo de espacios. Sí. ¿A qué instituciones, o sea, crees que podamos ir a donar o se puede ir a ayudar, o sea, alguna actividad, no sé? Sí, digo, hay muchos centros y escuelas de educación especial. Está al lado de la Prepa Madero, que es la escuela Ana Laura Soto, que es precisamente igual un centro de atención múltiple que atiende a niños con diversas discapacidades. Por otro lado está la escuela donde laboro, que es el Centro de Atención Múltiple Lidia Mendoza Gamboa, y bueno, está Luz Estela Céspedes, está el Carmen Silencio. Entonces sí hay centros y constantemente nosotros estamos tocando las puertas para gestionar ese tipo de apoyos. Sí. También das terapias de lenguaje, ¿verdad? Sí, terapia de lenguaje, atención educativa, alumnos con diversas discapacidades del intelectual, motriz, auditiva, visual, psicosocial, que son las discapacidades que actualmente trabajamos. Y bueno, pues es otro sector en el cual también estamos ahorita trabajando. Y bueno, tú te has dado cuenta que poco a poco vamos visibilizando cada vez más a la discapacidad y normalizando. Sí. Anteriormente, atrás, pues los niños, jóvenes, adultos con discapacidad, pues no han tenido las mismas oportunidades y por ende también la misma familia suele, pues, eh, quizás no llevarlos a tantos lugares y hoy en día que ya está más normalizada la discapacidad y no es que antes no estuviera, sino hoy en día ya podemos hablar de diversidad, de inclusión y va más allá solo de la discapacidad, sino la diversidad de cultural, la diversidad en cuestión de religión, la diversidad en cuestión de identidad y preferencia sexual, eh, entre otros, esta diversidad que nos va y nos está enriqueciendo y lo vemos en anuncios, en la pantalla grande, en el cine, en las series, vemos cómo van incorporando cada vez más esta esta visión y este aprecio a la diversidad. Ajá. Sí, en las terapias de lenguaje, o sea, no nada más atiendes niños con una discapacidad, o sea, por ejemplo, con autismo o con síndrome de Down, ¿no? O sea, hay niños No, que no, hay niños que, o sea, batallan en pronunciar letras o algunas palabras, también atiendes niños así. sí, así es. Digo, la parte del lenguaje no es exclusiva de una discapacidad, no, al contrario, la, em, la rehabilitación del lenguaje se trabaja con cualquier niño, porque puede ser por múltiples factores, por cuestiones madurativas, por cuestiones funcionales, por cuestiones orgánicas, que por ahí pues imposibilitan que el niño tenga una adecuada pronunciación, una adecuada articulación. Y entonces esto puede ser en cualquier niño, no necesariamente tiene que tener alguna condición de discapacidad, sino que tenga algún retraso, digo, son muchos los factores que pudieran ser y bueno, estamos abiertos también a atender a cualquier niño que requiere ese apoyo. Muchas veces ese apoyo es temporal, ya el niño aprende a articular correctamente y bueno, ya ahí se concluye el proceso de intervención. Ujú, sí. ¿Y te ha tocado que alguna mamá o papá te diga, es que mi niño tiene, por ejemplo, autismo y al momento de tú tratarlo te das cuenta que no lo tiene o al revés, o que no Sí, lo quieran aceptar? digo, ambos polos nos pasa. Nos pasa que tanto el niño que pueda tener alguna discapacidad
digo, alguna condición, ajá, ya sea un trastorno del espectro autista, ya sea una situación intelectual, ajá, una discapacidad intelectual u otra. Y obviamente, pues, está desde el lado donde los papás que no quieren aceptar que su niño está presentando alguna condición de discapacidad en este caso o alguna cuestión de problema para el aprendizaje, como por el otro lado que mamás que comparan mucho el desarrollo de los niños, más cuando tienen hermanos, ajá. Y bueno, Sí. pues desde ahí empieza. También estamos ahorita expuestos a un bombardeo de información, que tanto tiene su lado positivo como su lado negativo, porque pues ya tú te das cuenta que hoy en día todos somos doctores, todos somos, como digo, todos somos terapeutas, entre otras. Ajá, Sí, ¿por qué? todos Porque pues buscan en Google. acceso a redes y bueno, digo, así como tiene su pro, también tiene su contra, entonces siempre es importante acudir con un especialista y hablo de cualquier área, o sea, sobre todo de la parte de la salud, de la rehabilitación, porque siempre va a ser muy importante que tengamos ese acercamiento y que nos puedan eh, poder aclarar esas dudas que tengamos en el desarrollo de nuestro hijo, conocido, sobrino, alumno, etcétera, y poder intervenir de manera oportuna, brindando lo que ese niño, esa niña va a requerir. Ajá. Muchas veces solemos, o el caso que más nos tenemos es que dejan pasar mucho tiempo y ya nos llega el niño ya a los 5 o 6 años y realmente las mamás lo notaban desde el año, pero pues esperaron a que el niño madurara, que pasaran los años. Está muy chiquito y Exacto. Y no tiene nada y no pasa nada. Y acuérdate que tu tío y el papá habló hasta tal edad y no pasa nada. Ajá. Y dejamos pasar un tiempo que es valioso. Y aquí hablamos de la importancia de la intervención temprana. Ajá. Porque mientras más temprano, ajá, podamos atender, diagnosticar e intervenir a ese niño, mejor va a ser su pronóstico. Entonces, a veces nos llega de 5 y 7 años, dependiendo de la condición, pues puede ser que la rehabilitación, la parte del trabajo, de la atención, de la intervención en general, pueda ser un poco más lenta. Todo depende de la condición, pero sabemos que los niños son como esponjita y los primeros años son cruciales para su desarrollo. Es por ello que siempre que sospechemos que algo, un foquito rojo, uno como madre, como padre, también solemos detectar o como familia, ajá, a veces cuando algo pudiera ahí estar, darnos una señal de alerta. Entonces es importante que nunca dejemos pasar esos foquitos de alerta y poder acudir con el especialista que nos pueda brindar una mejor asesoría y sobre todo intervención y como repito, de manera oportuna para poder trabajar a tiempo y que ese niño no tenga un desfase tanto en sus aprendizajes como en su desarrollo general. ¿y cuáles serían esas señales para llevar un niño antes? Bueno, depende ahora sí de la condición, si estamos hablando de lenguaje, si estamos hablando de una discapacidad intelectual motriz o si estamos hablando de la parte de un TEA, de un trastorno del espectro autista, o sea, son diferentes los foquitos que vamos a apreciar en ellos. Pero digo, de manera general, ajá, algo muy importante es también el sueño del niño, qué tanto duerme y qué tanto no duerme. Desde ahí es algo muy importante. La parte que tiene que ver con el llanto, ajá, qué tan prolongado puede ser un llanto, si hay una razón, o si es un niño que siempre está llorando, muy inquieto, ajá, son poquitos, ajá, es un niño que todo el día está llorando y ya los papás pues no saben qué hacer porque ya le dieron
cambiaron el pañal, le dieron el juguetito, y hicieron de todo y no. Entonces, y sin estar enfermo, a veces el niño llora todo el día porque se siente mal, pero no es ni porque se sienta mal, ni porque haya algún otro factor, y que sea así siempre. Entonces, otro foquito, otro foco es la aparición del lenguaje, el balbuceo. Bueno, esto está hablando de un niño de meses, esta parte de los del lenguaje, los monosílabos, el señalar. Entonces, nosotros vemos también a cierta edad, al año ya debe tener un repertorio de palabras, y cuando vemos que no, que sigue todavía balbuceando, bueno, pues ahí es otro poquito, otro factor que nos puede indicar que ya trae ahí un retraso en el lenguaje. Por ejemplo, bueno, tiene un año, todavía podemos estimular. Aquí ya no hablamos precisamente de una terapia, sino de una estimulación. Quizá a ese niño le falta estimular. Y entonces, porque bueno, pues quizás los papás, la mamá están trabajando, o, no, o el niño está todo el día viendo tele, entonces no hay nadie que le hable, entonces a ese niño le falta que lo estimulen más. Entonces son foquitos que nosotros vamos a ir viendo. Otro es de que el niño ya decía unas palabritas y de pronto, pum, dejó de decir algo, nada, ya decía mamá, leche, papá, agua, etcétera. Estaba hablando ya del niño del año y medio, y de pronto, pum, desaparece el lenguaje, es otro factor de alerta. Y así, digo, con cada una de las condiciones de tanto de discapacidad, pues tenemos esas áreas, y del lenguaje, pues es donde podemos apreciar. Y por ejemplo, en la parte auditiva, un niño que tenga alguna sordera, aquel niño que no se sobresalta algún estímulo, es un niño que no responde a la voz de la mamá, sí sonríe, pero solo cuando lo estás viendo. Entonces, de lejos tú le hablas al niño y jamás responde, y jamás te dio respuesta, no se sobresalta a la licuadora o algún golpe muy estruendoso. Entonces, es un signo de alarma. Un niño igual con discapacidad visual, que pueda tener una pérdida visual o alguna ceguera, o sea, que el niño que no sigue los estímulos visuales, las luces, la cara de la mami, entre otras, puede seguir la voz, pero no focaliza. Entonces ese es otro punto en el caso de la discapacidad visual. En la parte de la discapacidad motriz, un foquito pudiera ser un niño que tiene hipotonía muscular, o lo contrario, es decir, que no tiene fortaleza en los músculos, niños que no se arrastran, niños que no tienen control cefálico, es decir, no controlan su cabecita, ya está en la edad que era para que se controlara la cabecita, para que se sentara, y vemos que no, que es un niño que se la vive en posición, bueno, en estar acostado, o que le tienen que sujetar la cabecita, si no se les cuelga. Entonces es otro factor, puntitos, son niños que tienen que constantemente empuñan las manos, y están aparentemente como estresados, pero no es que estén estresados, sino que pudiera haber alguna condición por ahí motriz, y son poquitos que debemos estar alerta. Y bueno, podría seguirte diciendo muchos, pero sí. Centrándonos para continuar. Ok. A ver, ¿qué opinas sobre las personas que dicen que el autismo no es una discapacidad? El autismo, si es una discapacidad, el autismo entra dentro de la discapacidad Y lo psicosocial. dicen porque hay niños que son extremadamente, o sea, que tienen autismo y son muy, muy inteligentes. O sea, Claro, a un grado muy extremo. claro. Aquí tenemos que conocer, porque por ahí hemos visto varios casos de niños con autismo que sobresalen en algún área, que son muy capaces, pero que tienen ciertas restringidas algunas habilidades sociales. Por ejemplo, había una serie de Big Bang Theory, el personaje de Sheldon Cooper, no sé si por ahí lo conozcan, pero bueno, precisamente este personaje pues nos atribuye que es un chico superdotado,
pero que tiene estas características de un Asperger. Entonces aquí hay que tener en cuenta que de acuerdo al manual diagnóstico que clasifica los trastornos mentales, el DSM-6, esta condición de autismo las engloba en trastornos del espectro autista. Y esta las divide ahora en grados, en 3 grados funcionales. Ajá. Y derivado y dependiendo de estos 3 grados funcionales están los niños que tienen alta capacidad y los niños que van a requerir mayores apoyos. Entonces, digo, antes hablábamos de otra clasificación, hoy día todos hablamos de un TEA y ese TEA se puede clasificar en estos 3 niveles. Y en estos 3 niveles están los niños que suelen destacar en algún área, que sí tienen comprometida algunas habilidades sociales, de conducta, de comportamiento, pero en general destacan en algún área, pueden igual concluir sus estudios superiores, hacer investigaciones y demás. Y está el otro lado de niños que van a requerir mayores apoyos, que quizás no van a desarrollar un lenguaje, su lenguaje va a ser limitado, niños que van a requerir apoyo en la cuestión de autonomía, independencia. Y bueno, es un abanico y realmente cada discapacidad, yo digo que es un abanico y ningún caso es exactamente igual al otro. Compartirán características, pero en cada una, tanto de las discapacidades, y en este caso, en el autismo, presentan características variadas. Por eso es un trastorno, un trastorno del espectro que comparte características y cada nivel tiene las suyas y cada niño va a tener unas, porque una es que ellos no se dejan abrazar, no se dejan besar o que les des cariñitos. Ajá. Y claro que sí hay niños que tienen de su diagnóstico de TEA y se dejan abrazar y abrazan. Quizás no tienen el mismo sentido afectivo que uno lo hace y lo hacen por un patrón de imitación, o hay niños que sí lo hacen con esta relación de vínculo afectivo. Entonces, el TEA dentro de este tipo de discapacidad. Hay unos que no toleran el ruido o la luz. Sí, ¿no? Sí, es una característica en ellos, la hipersensibilidad. Ajá, puede ser hipersensibilidad auditiva, ajá, o también esta hipersensibilidad a las luces, a los luces de colores, en este caso la parte auditiva, los ciertos sonidos muy agudos, ajá. Entonces son niños que utilizan un protector auditivo, ajá, que son como un tipo de orejeras, ajá, pero que evitan, que aíslan el sonido. Ok. Y sobre el lenguaje de señas, ¿qué nos puedes decir? Bueno, aquí es muy importante aclarar que hablamos de lengua de señas, ajá. La lengua de señas, lenguaje, anteriormente había una indiferencia entre que si era lenguaje o lengua. Hoy en día hablamos de de lengua de señas mexicana. Ajá. La lengua de señas hay en todo el mundo, pero cada país va a tener su lengua de señas. Ahora sí que la lengua de señas corresponde a cada país, tiene su gramática, tiene sus características. Por ejemplo, aquí en México, desde el 2005 está reconocida como patrimonio lingüístico de la nación y constitucionalmente ya está plasmado este reconocimiento. Ajá. También nos habla que debe respetarse y que debe, en este caso, reconocerse como lengua que utiliza la comunidad de sordos. Entonces, la lengua de señas mexicana ha venido cobrando cada vez mayor peso. Ajá. Como yo te mencionaba en un principio, hoy en día hablamos de la inclusión, hoy en día hablamos desde esta mirada de la inclusión con un enfoque social. Dejamos de centrarnos en la condición o en la limitante de la persona. Ya sabemos que la persona puede tener una discapacidad. Ajá. Cualquiera que sea. En este caso, la de las personas con sordera tiene una discapacidad auditiva.
Y bueno, desde este enfoque social debemos de percibir nosotros como sociedad qué es lo que estamos haciendo, ajá, porque como sociedad somos los que ponemos esta limitante, como sociedad somos los que hacemos que la persona tenga una discapacidad, ajá, porque la persona sabemos que tiene su condición, ajá, y no se le va a quitar, ajá. La persona la tiene, la persona trabaja día con día en la rehabilitación, en intervención, en tratamiento, ya sea farmacológico, terapéutico. La persona está trabajando, pero ¿dónde se enfrenta con las barreras? En la sociedad, cuando quiere ir a la escuela, cuando quiere ir a un espacio de esparcimiento en la comunidad, cuando quiere conseguir un trabajo, ya los que son jóvenes, adultos, ahí está la verdadera limitante, ajá, no en su condición, sino en todas esas barreras que como sociedad ponemos, el no poner una barandal, el no poner, tener o contar con un intérprete de lengua de señas. Ajá. Entonces, en este caso, las personas que tienen una discapacidad auditiva asociada a una sordera, es muy importante especificar porque a veces decimos, tiene una discapacidad auditiva y vemos que tiene un aparato, que ese aparato se llama auxiliar auditivo, pensamos que no escuche, que debe de hablar con las manos, ajá, que es la lengua de señas. Y no es así. La discapacidad auditiva se clasifica en hipoacusia y en sordera. Y hipoacusia es la pérdida parcial de la capacidad de escucha. Ajá. Y esta muchas veces mejora a través del uso de un auxiliar auditivo. Entonces no es necesario aquí que la persona maneje una lengua de señas, pero sí en el caso de una sordera, que la sordera ya es la capacidad o la pérdida total de la capacidad de escucha. Es decir, que ya el auxiliar no, auditivo no le va a servir. Quizás le va a servir para escuchar un estruendo muy, muy, muy fuerte, un claxon o algo así, pero realmente no el habla o la parte de la comunicación. Ajá. Para una persona con sordera, un auxiliar ya no le es funcional. Y esa persona requiere un sistema de comunicación y en este caso es la lengua de señas mexicana. Y hoy en día la vemos más, ¿sí o no, Anafer? La lengua de señas la vemos en los anuncios, la vemos desde la campaña pasada presidencial, que fue donde se le empezó a dar mayor énfasis utilizando el intérprete en los debates presidenciales, en los anuncios que tienen que ver con la parte de las elecciones, ya todos contaban con un intérprete. ¿Y a qué se debe esto? Que ya está reglamentado en nuestra parte legislativa el acceso a la información. Entonces, otra cosa es que no se hubiera hecho. Ya estaba desde antes. Simplemente, como te digo, la inclusión viene a cobrar un peso cada vez más fuerte, porque México pertenece a uno de los países miembros de la ONU y la ONU en su organización, en la UNESCO, ajá, firmamos, ajá, los tratados, digo, la agenda 2030, entre otros objetivos de desarrollo sostenible. Y entre ellos está esta parte de la inclusión, y no solamente es inclusión social, laboral, educativa. Y entonces, ¿cómo vamos en eso? Es por eso, ajá, no es una moda, porque muchos dicen, es una moda y luego ya luego pasa, como el uso de las bolsas, por ejemplo. Ajá, como a la sociedad le ha costado adaptarse. Algo que en otros países llevan años haciendo, pero aquí nos ha costado. Ajá. Bueno, ya ahorita ya hay mayor conciencia, pero me tocó ver cómo gente agredía a los cajeros cuando no les daban bolsa. Ajá. Pero ¿de dónde viene esto? Entonces falta de información, pero bueno, ¿qué queremos? Que nuestro planeta que acabe pronto o tratar de preservarlo un poco más. Ajá. Entonces todo responde a estos objetivos que debemos de trabajar y bueno, dentro de ella la lengua de señas responde a esta parte de la accesibilidad. Y me da mucho gusto, créeme, que hoy en día hablamos de inclusión y lo vemos y lo más reciente es ahorita en Marvel,
que incorporaron un personaje que es Lauren Randolph, algo así. Discúlpenme, no me acuerdo bien del segundo apellido, pero de la película de Eternals de Marvel, que ahorita está, no es por hacer promoción, pero bueno, ¿qué generó? Este personaje realmente es una actriz, con una sordera, es una actriz usuaria de la lengua de señas americana, porque vive en Estados Unidos y allá es la lengua de señas americana. Entonces, realmente incorporan a este personaje, entre otros que realmente ahí visibilizan la diversidad. Y a raíz de este personaje, de esta acción, se disparó el número de gente interesada en aprender una lengua de señas. Ajá. Y bueno, pues a veces tenemos que hacer este tipo de acciones para crear esta conciencia y mover. Y es una lengua tan rica y tan nutrida como cualquier otra lengua. Ajá. Y realmente aprenderla, vamos dando ese gran paso de para generar estas oportunidades de inclusión para las personas con sordera. Entonces, realmente, poco a poco vamos creando este tipo de acciones que van marcando un precedente en la historia y que cada vez, ahorita estamos en este proceso de cambio y adaptación, pero las nuevas generaciones y las que vienen ya van a entrar con este cambio. Entonces, vamos poco a poco y igual de inmediatamente no lo vamos a ver. Ahorita la sociedad a los que estamos, yo he visto cómo les ha costado esta parte, pero es parte de los objetivos que debemos de trabajar para procurar tener una nación más armónica, vivir en paz, brindar las mismas oportunidades en igualdad y en equidad de condiciones. Sí, he visto también cómo se emocionan cuando alguien que sí habla y escucha sabe el lenguaje de señas. Sí me ha tocado ver eso, porque Sí, dicen que es como, es otro mundo prácticamente. sí, claro. Haz de cuenta que para ellos el hecho que tú quieras aprender y tú lo uses las señas, para ellos les abre, se sienten aceptados, se sienten apreciados, o sea, es decir, que tú estás reconociendo su lengua y que estás haciendo el intento. Muchas veces dices, ay, es que yo no sé cómo se hace, no sé, qué pena, no lo sé hacer. Y ellos creen, a diferencia de nosotros, por ejemplo, ¿cómo somos nosotros? Si alguien pronuncia mal en inglés, pronunció bien mal, En cambio ellos no, ellos si articulas, digo, si hiciste un movimiento equivocado, nada más te dice, ¿cómo? Otra vez. Y yo le dije, ay, es que no te preocupes, no te preocupes, yo te ayudo. Y te ayudan, el hecho que tú quieras aprender, que cada vez sean más las personas que aprendan la lengua y puedan comunicarse, a ellos les da gusto, por lo más mínimo, poquito que sea. Y bueno, actualmente hay diversos cursos, diversos programas, incluso acá en la escuela donde estoy trabajando, en la Universidad del Noreste, pues tenemos un diplomado en lengua de señas y ahí precisamente damos este diplomado y no solo lo doy yo, sino también se incorporan miembros de la comunidad de sordos de aquí de la región. Entonces, esa es la riqueza, que tú puedas aprender, pero que también lo puedas aplicar con las personas que realmente son las que son usuarias y con las que van a ser beneficiadas en este aprendizaje, porque es un aprendizaje mutuo. Sí. ¿A dónde, o sea, hay institutos donde den esas clases, pero gratuitas? Actualmente aquí en la región, en Tampico, Madero, Altamira, como tal, por ejemplo, en los DIF, se quedan cursos pequeños, pero no son gratuitos. Algunos a veces lanzan un Y no curso son de completos. un día o 3 días, pero sabemos que la lengua de señas es una lengua más. De hecho, por ahí andaba viendo un flyer de, no sé si era el DIF Altamira, creo que sí, que iba a lanzar un pequeño curso, o de 3 días o 2 días, no sé si era gratuito, pero bueno,
Es como que un inicio, ajá, es un inicio, es un pequeño paso que podemos dar y ya si quieres profundizar en el conocimiento de la lengua, puedes tomar ya Será lo un, básico. un diplomado o un curso ya que te pueda aportar ya diversos niveles, el inicial, intermedio y avanzado. Ok. A ver, aquí tengo un mensaje de alguien que está preguntando que cuándo y cómo le pueden explicar a sus hijos que su hermanito o su hermano mayor tiene una discapacidad. Otra vez, hubo una parte que te entrecortaste. Ok. De cómo y cuándo explicar a los hijos que su hermano menor o el mayor tiene alguna discapacidad. Mira, los niños son constantemente, ellos van aprendiendo. Ahora aquí el niño va aprendiendo con su hermano, ajá, y llega un momento, ajá, generalmente ya es en la edad de preescolar, donde que convive con otros niños, ajá, o con muchos niños y logra apreciar estas diferencias y él mismo empieza a cuestionar por qué mi hijo, digo, por qué mi hermano no sé, digamos, no camina, ajá, o porque mi hermano no habla bien, ajá. Entonces es aquí donde podemos, incluso desde antes, desde chiquitos, desde los 3 años, desde los 2 años, todo depende de la edad del niño, ¿no? Aquí desconozco qué edad tenga el hermanito, pero desde chiquitos podemos irle diciendo. Desde chiquitos el niño va, el niño convive con su hermano, ajá, pero llega un punto donde el niño, el que no tiene alguna condición de discapacidad, sigue avanzando y es aquí donde convive con muchos niños y lo que hace con los demás niños no siempre lo puede hacer con su compañero. Y es aquí donde vienen las preguntas. Ajá. Pero nosotros como padres, desde chiquitos, debemos de ir eh, inculcando el respeto por el hermano, el aprecio por el hermano, y el niño lo va a ir comprendiendo. Muchas veces de chiquito no te vas a poner, o sea, fíjate que tu hermano tiene una discapacidad y no va a poder hacer esto, va a poder hacer esto, va a requerir mayor apoyo. Pero sí podemos emplear las palabras adecuadas con los niños de acuerdo a su edad madurativa y poder ir poco a poco dando esta explicación, ajá, porque los mismos niños son los que te van a preguntar. Pero entonces antes de que no tratarlo como un tabú o no tratarlo como, ay, no, 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 hasta que él se dé cuenta o hasta que él pregunte, ajá, nosotros podemos irle explicando, ajá. Y bueno, ya cuando el niño ya tiene cierta edad, entre los 3 años y medio, que se empiezan a hacer más notorias quizás esas diferencias, ajá. 3 años y medio, 4, ajá, porque los niños, como repito, son una esponjita y están absorbiendo y ellos todo observa, todo empiezan esta etapa de la exploración, ajá, desde antes, desde que el niño es chiquito, explorar y ver, ajá. Y entonces tu hermanito va a requerir más apoyo, tu hermanito, dependiendo, te digo aquí que depende de qué tipo de discapacidad tenga. Ajá. Sí. Entonces, vamos normalizando. De hecho, hay una frase que dice, si desde pequeños enseñamos a los niños a respetar a la diversidad, hoy en día no sería necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Y es así, cuando desde chiquitos, ajá, nosotros enseñamos a los niños que todos somos diferentes, ajá, porque desde aquí empezamos, ajá, cada uno es diferente, ajá. Tú tienes el pelo negro, y onduladito, tu hermano lo tiene lacio, y así como tú tienes eso, y a ti te gusta Iron Man, y a ti tu hermano le gusta Hulk, ajá. Cada uno es diferente y cada uno tiene diferentes gustos, diferente forma de vestir, diferentes características, vaya. Y aquí poco a poco se verá si somos diferentes. Ajá. Y cada uno es tan valioso como el otro. Y entonces desde chiquitos nosotros debemos de
de ir hablándole a nuestros hijos o a cualquier niño de esta manera, ajá, desde la diversidad, desde la diferencia, desde el valor de cada uno por ser diferentes y cómo nos enriquecemos entre los demás. Y entonces aquí, desde, por ejemplo, yo les platico mucho a las maestras que están de preescolar, ustedes tienen en sus manos esos niños que van a ir construyendo a partir de ahí su formación, que aunque la educación empieza en casa, los valores empiezan en casa, ya en preescolar se van forjando, porque ahí tenemos que aplicar normas más convencionales de convivencia, normas de respeto, porque pues todos estamos en un grupo, hay que respetar a los demás. Entonces, si nosotros desde ahí también aplicamos este aprecio y respeto por los demás, ajá, créanme que van a ser niños que no van a mirar diferente, porque hay niños que mi mamá, porque ese niño está y no se mueve, porque ese niño está malito, porque el niño está enfermito. La inocencia de los niños hace que ellos se cuestionen, pero está en nosotros explicar y poder darle ese valor a cada uno y darle ese aprecio a la diferencia. Ajá. Y lo empezamos, como te repito, diciendo desde las diferencias comunes, de los rasgos físicos, de los gustos, ajá, de los gustos en comida, de los gustos en vestir, de los gustos en juguetes, de los gustos en lo que ven. Entonces, ok, sí, es cierto. Y a mí me gusta eso, y a ti, entonces cada uno es diferente, cada uno también va a tener diferentes habilidades. Y en preescolar es donde venimos a fortalecer, donde los educadores tienen esa tarea de fortalecer, pero muchas veces como en casa tampoco sabemos cómo tratar tampoco sabemos cómo hablarles a los niños, desde aquí se va haciendo un tabú. Y es por eso que el niño va creciendo y tiene esa intriga, porque el niño es diferente. Ajá. Porque un niño no tiene malicia. Ajá. Un niño no tiene malicia. Un niño él va aprendiendo con sus padres, va aprendiendo con sus iguales. Y es aquí donde debemos promover y fortalecer esos valores como sociedad desde que estamos pequeños. Ajá. Pero, por ejemplo, si en la casa le dije, ay, no te juntes con ese niño que él está enfermito. No, 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 ni le hables. Ya le vamos. O se burlan de ellos. Ya le vamos construyendo a ese niño un rechazo por su compañero. Y ese niño que hace, va y lo replica. No, no, mi mamá me dijo que ese niño que no me juntara con él porque él está enfermito. Y todos los demás, sí. Entonces, desde acá, por eso digo, la educación empieza en casa. Ajá, esta parte de el respeto a los demás empieza en casa y como docente en preescolar tenemos la tarea de fortalecer y afianzar estos lazos de convivencia, de respeto, de armonía, de aprecio a la diversidad. Y bueno, y les digo, y así van creciendo los niños, y son niños que pasan a primaria, y si pasara todo el grupo que fue construido bajo estos valores, son niños que van a ver a sus compañeros con alguna condición de discapacidad y van a querer apoyarlos o contribuirlos y dejar de verlos como algo diferente o como algo que no está bien. Pero eso les repito, eso empieza desde casa con los valores que infundimos como sociedad, como padres, como familia a nuestros hijos y desde ahí empieza y empieza de nosotros cómo lo percibimos, porque si yo como mamá desde aquí yo veo y yo rechazo eso, es lo que le voy a transmitir a mi hijo. Definitivamente. Si yo en mí hay un rechazo, a mi hijo le voy a transmitir que también hay un rechazo. Entonces, es muy importante que como sociedad tengamos esta conciencia y esta sensibilización. Ya son otros tiempos y cada vez venimos trabajando y luchando por el aprecio y el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, porque es una lucha constante y para estar como hoy en día estamos, previamente
hubo una lucha, ajá, y seguimos luchando y seguimos tocando puertas y seguimos labrando un camino de precisamente que todavía existe la discriminación, la segregación, la exclusión. Y es complejo, ajá, porque si de por sí la persona trae ya alguna situación y nosotros hacemos más compleja esa situación, entonces, ¿qué estamos aportando? Al contrario, estamos restando. Y es aquí donde entra con fuerza la inclusión, ajá, de tú como sociedad debes de contribuir a reducir o eliminar esas barreras. Ajá, y esas barreras pueden ser desde físicas, como lo viene siendo la parte arquitectónica, la infraestructura, falta de baños adaptados, falta de señalética, falta de acceso a la información, ya sea en lengua de señas o braille, que es para las personas con ceguera, o también falta de rampas o barandales, ajá, entre otras, digo, mucha cuestión de accesibilidad. Y por otro lado también está la barrera actitudinal, y esa es la más fuerte a la que ellos se enfrentan, porque para ellos es más fuerte una barrera actitudinal, que es el rechazo de las personas, la falta de empatía, la falta de solidaridad. Ese es el rechazo más fuerte que ellos puedan tener, ajá, es la barrera más fuerte que ellos pueden enfrentar a la cuestión física. Al final, a veces en lo físico ellos se adaptan, pero que tú no les quieras abrir las puertas de un empleo, de una escuela o de un lugar de esparcimiento, es realmente la parte donde ellos presentan más esta limitante. Ajá. Y entonces aquí es donde ven, donde está la discapacidad de verdad. Ajá. ¿Sí? ¿Y qué opinas sobre la compañera que inventó un lenguaje de señas, una lengua de señas inclusivo, según ella? Una lengua inventó, sí Sí, vi por ahí parte de, de este movimiento que ella, de este video, donde vemos fuertemente que es una persona que trae por ahí muchas cuestiones emocionales. Alguien ya más me había preguntado qué opina de esta persona, realmente están siendo inclusivos o están rechazando. No, aquí yo en el video no se aprecia el rechazo. Sí se observa, no, desconozco el contexto como tal, después ya pude checar un poco y pues aquí vemos qué pasa. Sabemos que este movimiento de inclusión, como puede pegar también, hablamos de una diversidad. La inclusión, te comentaba hace rato, no solo de incluir a las personas con una discapacidad, sino también incluir todo aquel sector de la población que tiende a ser marginado, excluido y vulnerable. Ajá. Debemos de procurar y garantizar que esta población tenga los mismos derechos, las mismas oportunidades, garantizar su pleno desarrollo como cualquiera. Y aquí, obviamente, es entre el sector eh, este, de la población con diversidad de identidad y preferencia sexual, entre otros. Identidad, que es lo que hablamos ahorita, de precisamente esta joven. ¿Y qué pasa? Que también vemos fuertemente esta lucha de la comunidad, de esta comunidad, en defensa de sus derechos, en defensa de pues ahora sí que se les respete tener un trabajo digno, que se les respete como sociedad, entre otros. Y han sido también muchas las modificaciones a nivel legal que se han modificado y, y esta lucha que también han hecho ellos, pues vemos que ha venido a cobrar peso. ¿Que falta? Sí, también falta, porque en cada sector han venido teniendo esta lucha y esta lucha que le compete a cada sector que va defendiendo. Y me da gusto que cada vez que alcen la voz, me da gusto que ya se abra este respeto a sus derechos, ajá, que ya haya mayores oportunidades laborales,
que ya también se visibilice y que se normalice, como parte de una misma sociedad y comunidad. Aquí esto que exige que el cambio de la gramática, eso es otra cuestión. Que en Chile esté reglamentado y que se haya hecho una modificación y que se puedan hacer modificaciones de nombre y apellido, entre otras cuestiones de trámites, es en Chile. Y acá en México tenemos otras reglas y dentro de eso, pero ya cambiar la parte gramatical y lexical de la palabra, estamos metiéndonos en algo que no afecta a la persona, que no está realmente lastimando o incumpliendo sus derechos. Si la persona se le está impidiendo un trabajo, si la persona tuviera o se le negara la educación, ahí sí. Pero esta parte de cambiar la gramática de la lengua por la parte en que se sienten que no sean tomados en cuenta, esto es otro punto. Ahora, aquí con esta escena que vemos y que se viralizó, ¿qué vimos? Vimos a una chica que exige que se le nombre como ella quiere. Y sí, si la persona accede, le puede nombrar, pero si no, no está haciendo una falta de respeto. Porque esa persona tiene un nombre. Entonces, igual, se le estaba nombrando. Aquí no podemos exigir a nadie. Porque en ese entonces tú estás también pisoteando mis derechos de expresión. Entonces, el respeto y la inclusión empieza cuando yo te respeto a ti, pero tú también me respetas a mí. Y entonces, si realmente hubiera una ofensa o algo en contra de la persona, aquí sí pudiéramos hablar de algún acto de discriminación, algún acto en el cual no se esté validando los derechos de esa persona. Pero pues realmente no he profundizado como tal en el caso, pero por ahí pues sí salieron a la luz algunas situaciones que por ende se dejan ver a una chica que trae por ahí unas cuestiones emocionales, psicológicas, y como yo siempre he dicho, primero tienes que estar bien tú en cuestión de tu salud mental, antes de cualquier Bueno, otra. Y aquí esta bueno, pues parte es lo... ya vamos a acabar, ya casi. Ajá. Sí. A ver, mira, vamos a mandar saludos a los que nos están viendo, a los que están reaccionando al video. Esther, Ingrid Segura, Yolanda, Víctor, Yosa y Noemi. Saludos, Saludos. chicos. Un Sí. gusto ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? en redes sociales. Bueno, pues pueden encontrarme, así estoy, tal cual, Gracia Cobos Ortiz. Igual si requieren por ahí alguna asesoría, alguna apoyo o canalización, con gusto lo puedo dar. Y bueno, pues me da gusto que cada vez sea más la gente que se interese por este tema, porque pues como menciono, la inclusión es responsabilidad y compromiso de todos. Y bueno, qué mejor estar conmemorando el día de mañana y que todos podamos contribuir y poner nuestro granito de arena para la construcción de cada vez más una sociedad más inclusiva, que respete y valore a la diversidad. Igualmente, agradecer este espacio, Nafer, por venir a aportar y dar este tema que es de gran relevancia y que pues tenemos todavía mucho, mucho que trabajar. Y bueno, pues saludos a todos que están por ahí viendo. Igual están mis redes, Gracia Cobos Ortiz, y con gusto cualquier cosa en lo que puedas apoyarlos, me pueden escribir. Ok, bueno, entonces esto es todo por hoy y pues gracias por venir. Nos Sí, vemos sí, bien. Linda noche. sí. Bye. A ver, todavía no.